Hola, buenos días. Pues nada más estoy haciendo una prueba de audio. Bien, buenos días con todos. Sean bienvenidos a este webinar que trata de algoritmos evolutivos y su aplicación al modelado de sistemas dinámicos no lineales, que es ofertado por parte del programa de maestría en electrónica y automatización. Mi nombre es Julio Zambrano, soy docente de la Universidad Politécnica Salesiana, pues, y espero que esta temática que hoy en día es de bastante interés, sea del agrado de todos ustedes. Hemos escogido un tema, pues, que está muy acorde con lo que son los procesos industriales, los sistemas dinámicos, y algo también bastante interesante, pues, que es la computación evolutiva para resolver problemas de optimización que se pueden dar en este contexto. Hemos preparado una pequeña agenda pues para esta presentación. En primera instancia estaremos pues viendo en breves rasgos de qué se trata los sistemas dinámicos y cuál es la motivación de construir un modelo de un proceso, ¿no? Luego veremos qué herramientas nosotros disponemos hoy en día para identificar este tipo de sistemas. Y luego veremos lo que son los algoritmos evolutivos como tal, como parametrizar un problema de identificación para tratarlo, resolverlo con enfoque evolutivo. Veamos cómo va a trabajar el algoritmo genético, las operaciones genéticas que realiza, una pequeña aplicación que hemos preparado y finalmente pues estaremos dando algunos comentarios. Respecto pues a los sistemas dinámicos, como su nombre lo indica, son sistemas que experimentan una dinámica, experimentan una variación respecto al tiempo. A diferencia de los sistemas estáticos, pues cuyas variables no presentan una evolución, no presentan un cambio, los sistemas dinámicos pues sí presentan, y esta es la razón por la cual un sistema dinámico está representado por una ecuación diferencial. La ecuación diferencial pues me indica a mí una variación en el tiempo y pues a diferencia del sistema estático, que es una ecuación algebraica, los sistemas dinámicos están presentes casi en todos los procesos de carácter industrial. Pues, en este nivel nosotros nos podemos encontrar con sistemas dinámicos de nivel, de temperatura, de caudal, de presión, de velocidad, posición, aceleración. Y el desafío, pues, en la industria es tratar de controlar este tipo de sistemas, ¿no? Y para controlar este tipo de sistemas es necesario, pues, que nosotros realicemos ciertas acciones, ¿sí?, que están enfocadas en diseñar estrategias de control buenas, eficientes y que puedan resolver ciertos problemas que se pueden dar. Visto pues de una forma general un sistema dinámico, ¿sí? Está constituido pues digamos así en grosso modo por cuatro partes. Primero las entradas, que son pues las encargadas de excitar al sistema. Luego tenemos las salidas, que son el resultado de la excitación pues que se dio, y esa excitación pues se va a producir en función de los parámetros propios que tenga el sistema, ¿no? Al hablar de parámetros propios estoy hablando de las características intrínsecas que puede tener el sistema, que lo harán rápido, lento, etcétera. Aparte de eso pues tenemos nosotros unas
señales no deseadas que siempre están presentes en los sistemas, que se les conoce con el nombre de perturbaciones, ¿no? Un ejemplo típico, pues un ejemplo básico de un sistema dinámico, por ejemplo, tenemos un motor de corriente continua, donde pues la señal de entrada sería el voltaje de excitación que yo le doy al motor, pues la salida puede ser la posición, la velocidad, el torque, y los parámetros propios del sistema pues son la resistencia, la inductancia, la inercia, los coeficientes, las constantes que tiene internamente el motor. Visto pues otro ejemplo un poco más elaborado, un poco más avanzado, un sistema dinámico puede ser, por ejemplo, un reactor químico, en donde nosotros podemos tener varias entradas, como el flujo, la temperatura del reactante, la concentración, el flujo de entrada de agua fría hacia la chaqueta. Las variables de salida, asimismo, pues pueden ser varias, la temperatura, el caudal, la concentración, y los parámetros propios del sistema, los parámetros internos, por ejemplo, el volumen del reactor, el volumen de la chaqueta, las capacidades caloríficas, etcétera, ¿no? Entonces, principalmente, nosotros en un sistema distinguimos lo que son las entradas, las salidas y los elementos o parámetros internos que determinan el sistema. ¿Qué es lo que se busca en la industria? Lo que se busca en la industria es que estos sistemas respondan a través de sus variables, respondan de manera adecuada y que pues las variables se mantengan en un valor determinado, de forma que pues la producción o el objetivo que tengan estos sistemas sea cubierto de manera adecuada. Si nosotros no tuviéramos lo que hoy en día se conoce como control automático, pues el hecho de mantener las variables de un sistema en un punto, en una zona determinada, implicaría, como se puede ver en el gráfico, la presencia de una persona, de un humano, que esté pues constantemente observando los indicadores o los sensores que tiene el proceso, y en función de lo que él visualiza, debería actuar sobre las variables de entrada. Esto de aquí pues podría convertirse en una tarea muy tediosa, llena de imperfecciones, sujeta a que siempre esté alguien las 24 horas del día, pues los 365 días del año, haciendo una tarea repetitiva y, como decía, tediosa, ¿no? Lo que trata de hacer un sistema de control pues es manipular las señales de excitación, manipular las señales de entrada, para que las señales de salida del sistema vayan o se ubiquen en valores o en zonas que uno quiere específicamente. Entonces, con el control automático, nosotros podemos hacer eso sin la necesidad de que haya la intervención de un humano, ¿no? Aquí claramente podemos ver en esta gráfica cómo la señal de temperatura de este proceso es llevada hacia un elemento controlador, y el controlador asimismo genera una señal hacia la electroválvula para cerrar un lazo y hacer un esquema de control automático, ¿no? Pues esto hoy en día es lo que tenemos a nivel industrial para controlar los procesos, cuyo objetivo pues es mantener las variables en un determinado punto o en una determinada zona, ¿no? El esquema típico de un sistema de control pues es como el que se muestra acá en la figura. Nosotros tenemos una consigna, es decir, una referencia hacia dónde quiero yo llevar a mi variable, y esta variable siempre se está comparando con la variable real del proceso. La diferencia que nosotros tenemos aquí genera un error, y ese error es el que estimula al controlador para que genere una acción de control y lleve a las variables del proceso a los valores donde yo quiero, ¿no? Típicamente, pues por ejemplo, acá en la gráfica podemos ver cómo responde un sistema de control. La línea continua horizontal es la consigna y el valor de la salida, pues es la que responde acá, ¿no? Pues siempre lo que se pretende o lo que se trata en los sistemas de control es llevar estas variables hacia un punto, hacia una consigna, y tratar de mantenerlos pese al efecto de las perturbaciones, ¿no? Pero pues el diseño de sistemas de control no siempre es como uno quiere, ¿no? Puede haber controles muy eficientes, otros que sean muy pobres.
Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica donde se ve la respuesta de diferentes tipos de sistemas de control. Pueden presentar oscilaciones, pueden ser muy lentos, otros pueden ser muy rápidos. Es decir, el diseño de una estrategia de control involucra muchas cosas y pues las personas que están a cargo deben tener las herramientas necesarias para que estos sistemas de control pues funcionen de manera eficiente, ¿no? Esto a nivel industrial, un controlador mal sintonizado, un controlador mal diseñado, pues puede implicar muchas cosas, ¿no? Como gastos o consumos energéticos fuera de lo normal, situaciones en las cuales yo pueda reducir la vida útil de los componentes de mi proceso. Entonces, la idea es que el control en la industria sea lo más eficiente posible, porque esto me va a ayudar no solamente a que visiblemente el proceso funcione bien, sino también pues a ahorrar en energía, por ejemplo, que es un asunto crítico dentro de la industria, ¿no? Entonces, diseñar una buena estrategia de control pues demanda ciertas situaciones, y estas situaciones pues principalmente pueden solventarse con un modelo matemático, ¿no? Y esta es principalmente la motivación de este webinar, la motivación de por qué tratar los sistemas dinámicos no lineales, porque pues un modelo me permite a mí dos cosas. Primero, crear un ambiente de simulación y probar diferentes configuraciones o parametrizaciones de un controlador, de manera que yo, una vez que yo lo he probado dentro de un ambiente de simulación, pueda ya llevarlo hacia la práctica, ¿no? O también, pues, la motivación de contar con un modelo de un sistema dinámico es que existen estrategias de control hoy en día que utilizan estos modelos para la generación de acciones de control, como es el caso del control predictivo basado en modelo. Entonces, esta sería la motivación principalmente de este tema que vamos a tratar aquí, de cómo obtener un modelo dinámico de un proceso, ¿no? Actualmente existen varias alternativas para tratar con modelos de sistemas dinámicos, ¿no? Una alternativa, pues quizá bastante compleja, es el modelado en primeros principios. Pues, ¿de qué se trata el modelado de primeros principios? Se trata de escribir ecuaciones, las mismas que están basadas en balances de masa, balances de energía, y una vez que se ha escrito estas ecuaciones, estimar los parámetros que forman parte de esas ecuaciones, ¿no? Esto no es sencillo porque, pues, establecer un modelo matemático de un proceso, pues, demanda que la persona que esté encargada conozca muy bien el proceso, conozca muy bien sobre los fenómenos, las leyes físicas que se dan internamente, para que pueda formular esas ecuaciones, ¿no? Y luego de haber formulado, pues, necesita conocer los valores de las constantes, de los coeficientes que forman parte de ese modelo, ¿no? Y aparte de eso, pues es un trabajo, diríamos así, complicado, ¿no? Existe otra alternativa para obtener modelos de sistemas dinámicos. Esta alternativa se conoce hoy en día como la identificación de sistemas, que no son más que técnicas computacionales que me ayudan a mí a establecer modelos aproximados de un proceso determinado. Estas técnicas computacionales principalmente se basan en el uso de señales de excitación registradas o grabadas de un proceso, y pues en base a esas señales de excitación yo puedo estimar los parámetros del sistema, ¿no? Entonces, como se puede ver aquí en la figura, yo tengo una señal de ingreso, esa señal de ingreso pues entra hacia el proceso, yo grabo la salida y en función de la entrada y en la salida yo utilizo técnicas computacionales, las cuales principalmente tienen un fondo de optimización en el cual yo a través de estos algoritmos, de estas técnicas, yo puedo estimar los parámetros de mi proceso, ¿no? Hoy en día, pues, para crear o construir modelos de sistemas dinámicos a través de valores medidos,
tenemos algunas herramientas, ¿no? Quizá una de las más importantes y más utilizadas es la herramienta IDEN de MATLAB, ¿no? La herramienta IDEN de MATLAB lo que me permite a mí, pues, es en función de datos medidos y en función de una estructura que yo he seleccionado, me permite obtener los parámetros de mi sistema e identificar mi modelo dinámico, ¿no? La desventaja, pues, quizá de utilizar esta herramienta es que nosotros necesitamos una licencia y por otra parte, en su mayoría, pues nosotros tenemos aquí el modelado de lo que son sistemas dinámicos y de tipo lineal. El momento que yo construyo un modelo, pues el modelo debe ser lo suficientemente bueno y debe estar en la capacidad de reproducir el comportamiento del sistema. Por ejemplo, acá tenemos una figura en la cual yo en rojo puedo ver cómo el proceso pues está funcionando, ¿sí? Cómo el sistema, la variable de un sistema está respondiendo, y en azul pues yo tengo lo que he modelado, ¿no? Como ustedes verán ya a nivel de experimentos, a nivel de procesos reales, pues la señal del proceso no es tan perfecta, siempre hay ruidos, siempre hay perturbaciones que afectan, son efectos no deseados que siempre están presentes en las señales, pero a pesar de esos efectos no deseados, yo tengo que crear un modelo que sea lo más aproximado a la realidad. Mientras más eficiente es mi modelo, yo voy a poder simular mi proceso de mejor manera y voy a poder controlarlo de mejor manera, ¿no? Pero pues el momento que yo me enfrento a un proceso, debo ser consciente de dos cosas, ¿no? Debo ser consciente de que el proceso puede ser lineal o no lineal, ¿sí? Y esto pues en función de la no linealidad, esto puede complicar bastante las cosas. Por otra parte, pues está el hecho de tener las perturbaciones del ruido, que son también agentes que contaminan siempre a las señales y que me permiten a mí, no me permiten a mí obtener modelos eficientes, ¿no? Entonces hay técnicas que yo puedo ir probando, estrategias que puedo ir probando para obtener un modelo bueno de un sistema. ¿Cuál es el procedimiento que yo debo seguir para ejecutar o para estimar un modelo dinámico, ¿no? En este caso estamos hablando primeramente de los modelos dinámicos lineales, ¿no? Pues lo primero que debo hacer es diseñar una señal de excitación, ¿sí? Esto puede estar vinculado con el método de identificación que yo vaya a utilizar, ¿no? Pues independiente de eso, yo diseño una señal, puede ser una señal de escalón, una señal aleatoria, pseudoaleatoria, una señal senoidal, etc. Una vez que he diseñado la señal, tengo que inyectar esa señal a mi sistema, ¿sí? Una vez que inyecto al sistema, registro la salida. Eso quiere decir que tengo que grabar, ¿sí? Un vector que contenga la entrada, un vector que contenga la salida. Luego defino una estructura del modelo lineal. Una vez que defino la estructura del modelo lineal, pues yo voy a saber cuáles son los parámetros o cuántos parámetros voy a estimar de ese modelo, y ahí pues procedo a utilizar alguna técnica o alguna herramienta informática que me ayude a obtener esos parámetros. Finalmente, y algo que es muy importante, es validar el modelo, es decir, comprobar si es que este es posible, este es capaz de reproducir el comportamiento del sistema dinámico, preferentemente en otra zona o en otra parte diferente a donde se identificó el modelo, ¿no? La capacidad de reproducir, pues, o de predecir una señal, me dirá a mí la calidad que tiene este modelo, ¿no? Como les decía, una forma típica de una estructura de un sistema dinámico es la estructura de una función de transferencia en donde pues yo tengo un numerador, un denominador, y lo que tengo que hacer es yo estimar los coeficientes tanto del numerador como el denominador. Para esto, como les decía, en el ámbito lineal existe la herramienta IDEN de MATLAB. Dentro de esta herramienta nosotros tenemos el comando, por ejemplo, tfest, en donde yo simplemente indico aquí el vector de datos de entrada, el vector de datos de salida,
Y luego, pues, doy el orden del numerador y el orden del denominador. Este orden del numerador y denominador me dicen implícitamente cuál es la estructura de mi sistema. Pues si va a tener un 0, dos ceros, dos polos, tres polos, etcétera, ¿no? Y pues lo que yo tengo que hacer de manera sencilla simplemente es teclear este comando de aquí y yo obtengo un modelo lineal de mi proceso. Ahora, pues para validar este modelo, yo tengo asimismo otras herramientas, como por ejemplo este comando de aquí que se llama compare, que me permite a mí comparar, ¿sí?, los datos reales de mi proceso, que generalmente pueden ser otros distintos al de la identificación, y pues yo puedo ir comparando diferentes modelos y viendo los porcentajes de coincidencia. La herramienta esta del IDEN de MATLAB, a través de este comando me deja ver a mí qué tan bueno es mi modelo, expresado como un índice porcentual basado en un criterio de Liouville, el cual pues toma la distancia entre las curvas y en función de esas distancias saca unos porcentajes de coincidencia, ¿no? Entonces, como les decía, puede haber modelos malos, puede haber modelos medianamente aceptables, modelos buenos. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo que tiene un 26% de coincidencia, pues consideraríamos que es un modelo bastante malo. Un modelo aceptable, por ejemplo, podría estar por encima del 70% de coincidencia, y un modelo, llamémoslo así, bueno, pues alrededor o por encima del 90% de coincidencia de un proceso. ¿De qué va a depender de qué tanto coincida mi modelo estimado con los datos reales? Pues va a depender de muchos factores. Por ejemplo, yo aquí estoy estimando un modelo lineal. Si mi proceso tiene no linealidades, pues es muy probable que mi porcentaje de coincidencia no sea tan bueno. Y esto va a depender de qué tan fuerte o qué tan dura es la no linealidad. Si la no linealidad pues es bastante dura, el porcentaje de coincidencia será mucho menor. Si la no linealidad es suave, como por ejemplo en casos típicos de experimentos que se hacen a nivel de grado con un motor de corriente continua que es altamente lineal, pues tenemos porcentajes de coincidencia muy buenos, ¿no? Pero ya en procesos donde las no linealidades son bastante notorias, es muy complicado llegar a porcentajes elevados cuando, sobre todo, yo estoy estimando un modelo lineal, ¿no? Pues entonces hay muchos factores, ¿sí?, los cuales pueden incidir. Otra es en la selección de la estructura, ¿no? Puede ser que yo esté seleccionando un polo, dos polos, cuando mi sistema puede tener 4 o 5 polos, o puede ser que esté sobredimensionando, poniendo demasiados polos o demasiados ceros. Entonces, mi sistema no va a reproducir de manera eficiente las características propias del sistema, ¿no? Esto en cuanto a lo que son los modelos lineales, ¿no? Actualmente nosotros tenemos una teoría bastante sólida, tenemos mucha literatura y diversas herramientas para identificar sistemas lineales. Sin embargo, pues el inconveniente que un ingeniero puede tener a nivel industrial es que casi todos los sistemas con los que uno se enfrenta pues tienen no linealidades. De hecho, inclusive el motor de corriente continua, que se le estudia como un elemento lineal, tiene no linealidades. Pueden ser muy pobres, muy livianas, pero al fin de cuentas son no linealidades. El hecho de que sean muy pobres, bajas, hace que el sistema se vea como un sistema lineal como tal, ¿no? Pero pues, como les decía, puede haber otro tipo de sistemas, como por ejemplo el reactor, procesos de temperatura, procesos de flujo, en donde pues hay muchos componentes, como por ejemplo las electroválvulas, que meten no linealidades al proceso y uno tiene que saber cómo enfrentarse a ese tipo de no linealidades. Ahora, antes de uno identificar un sistema, debe saber con qué está tratando, ¿no? Pues las técnicas de identificación generalmente lo que hacen es ver al sistema como una caja negra. Es decir, yo no conozco nada de adentro, no sé las ecuaciones, no sé pues de qué orden es, de qué grado es, cuánta dinámica existe involucrada. Así es que la identificación asume eso, ¿no? Pues que yo no conozco nada de adentro y voy a diseñar una señal para excitarle al sistema y en función de eso voy a grabar la salida y voy a ver pues cómo están los datos y en función de esos datos definir un modelo, una estructura
ideal, ¿no? Como les decía, pues la mayoría de sistemas en el ámbito real, pues en el ámbito industrial, son de tipo no lineal, ¿no? Y tratar con sistemas no lineales es algo complicado, sobre todo porque no sabemos qué tipo de no linealidad, no es fácil darse cuenta qué tipo de no linealidad presenta mi sistema, ¿no? Pues, por ejemplo, si tenemos nosotros electroválvulas, de hecho vamos a tener no linealidades de tipo saturación. Podemos tener otros componentes que metan, por ejemplo, no linealidades de histéresis. Puede existir derivas térmicas debido al calentamiento de los componentes. Todos esos efectos generan no linealidades y pues lo que nosotros o lo que esperaría una persona es que estas no aparezcan en mayor grado, porque donde aparecen en mayor grado, pues las cosas se me pueden dificultar, ¿no? Uno de los problemas que enfrenta hoy en día la identificación de sistemas no lineales, pues es esto, definir la estructura, definir la forma de parametrizar, es decir, cómo está mi no linealidad. Es bastante complicado, pero pues nosotros debemos conocer, debemos saber que la mayoría de no linealidades que existen en los sistemas son de tipo estático. ¿Qué quiere decir una no linealidad de tipo estático? Si nosotros observamos un sistema dinámico, por ejemplo, como el que se ve aquí en la diapositiva, tenemos un sistema que tiene sus ceros, tiene sus polos, y aparte de eso, siempre tiene una ganancia, ¿sí? Siempre tiene una ganancia que está afectando a esta relación de aquí. Un sistema es o presenta una no linealidad estática cuando esta ganancia va cambiando. Esta ganancia se llama ganancia estática, ¿no? Cuando esta ganancia va cambiando en diferentes zonas de funcionamiento del proceso. Es decir, para la zona baja puede tener un valor, para la zona media otro, para la zona alta otro valor. Entonces, hay sistemas no lineales que presentan este tipo de no linealidades que son de tipo estático y pues una característica muy importante es que la variación de la dinámica, es decir, de los polos y los ceros, es muy poca o despreciable, de manera pues que no es considerado como una no linealidad. De hecho, si es que alguna posición de un polo o un cero varía dependiendo del tiempo, dependiendo del punto de operación donde yo esté, estaría enfrentándome a otro tipo de no linealidad en la cual varía los parámetros de la dinámica. Pero pues también hay otras no linealidades como las que acabo de mencionar, en donde la variación es de la ganancia estática, ¿no? Es de la ganancia estática. Para tratar con sistemas de este tipo, pues, primero yo no conozco que esto está pasando, pues siempre estoy asumiendo yo que es un modelo de caja negra, que no conozco nada. Entonces, el primer experimento que uno puede hacer al enfrentarse a un proceso, pues es inyectarle un escalón. Inyectarle un escalón al proceso, una señal escalón, y ver cómo responde en su salida, ¿no? Ver cómo responde en su salida. E inclusive yo, en función de esa respuesta, podría estimar, sí, con el comando tfest que habíamos mencionado anteriormente, podría estimar un modelo con una estructura ideal. No hemos abordado aquí en esta presentación por cuestiones de tiempo, pero pues dentro del IDEN de MATLAB existen herramientas que me permiten a mí seleccionar la estructura ideal. Es decir, yo no puedo estar en un debate diciendo es de dos polos, es de tres polos, es de un cero, dos ceros, mi sistema dinámico, ¿no? Pues la misma herramienta IDEN me puede sugerir a mí una estructura o la estructura ideal en función de unos criterios internos que utiliza, como por ejemplo el criterio de Akeike o de la mínima descripción, que me permiten a mí identificar cuál es el orden que debe tener mi sistema, ¿no? Entonces, yo en función de estas herramientas puedo estimar un modelo lineal y luego, pues, de que he estimado este modelo lineal de un proceso que yo no conozco que hace internamente, lo que debería hacer es atreverme a validar este modelo en otros puntos o en otras zonas de operación del proceso. Si es que al hacer la validación pasa lo que está pasando aquí, como se puede observar en la gráfica, pues yo puedo concluir de que mi sistema es altamente lineal, pues presenta una linealidad muy grande
casi, pues prácticamente no tiene no linealidades. ¿Y por qué yo puedo concluir eso? Porque lo que me estima a mí el TF me estima un modelo lineal. Si yo este modelo lineal valido sobre unos datos reales de un proceso y me reproduce de manera muy eficaz, puedo concluir yo que mi proceso es bastante lineal, ¿no? Pues es bastante lineal, pero pues como les decía, esto casi nunca ocurre, ¿no? En la vida real, en los procesos industriales, es muy probable que nosotros nos encontremos como algo como que lo que se ve acá, ¿no? Pues hemos identificado un modelo lineal, hemos dado otras señales de escalones en diferentes zonas del proceso, he validado yo mi modelo y lo que observo es lo siguiente, ¿no? Lo que observo es lo siguiente, veo que mi modelo que está en rojo es muy pobre, no es capaz de reproducir el comportamiento del sistema, entonces puedo yo concluir ahí pues que posiblemente, no posiblemente, muy certeramente existe una no linealidad y es una no linealidad bastante fuerte porque está haciendo que mi modelo se aleje bastante de lo que son los datos reales, ¿no? Entonces, yo puedo enfrentarme a un proceso de esa manera, pues sería identificar un modelo lineal, luego validarlo y ver qué tan lineal es o qué tan no lineal es a través de la validación. Si yo me encuentro con esto de aquí, pues, ¿qué debería hacer? Pues lo que yo debería hacer en una situación, llamémoslo así, muy limitada, identificar el modelo en una zona de operación y pues estar consciente de que mi modelo es muy bueno solo en esa zona de operación. Eso a lo mejor me puede ayudar a mí a sintonizar un controlador PID, ¿sí? Pero limitado, restringido a esa zona. Si es que yo me voy a otra zona, debo saber de que mi modelo ya no es el mismo, de que la sintonía de mi controlador no va a funcionar de manera eficiente. Entonces, yo estoy tratando con una situación bastante limitada que en un futuro, pues me podría traer inconvenientes. Para evitar esto de aquí, lo ideal, ¿cuál sería? Pues establecer un modelo no lineal y abordar técnicas de control que sean para sistemas no lineales. Pero para conocer esto de aquí, pues yo debo saber cómo se comporta mi sistema y debo ser capaz de modelar la no linealidad y eso es lo que nosotros vamos a ver de acá en adelante. Entonces, para modelar sistemas dinámicos no lineales que tienen no linealidades de tipo estática, nosotros tenemos una clase de modelos que se les denomina modelos orientados a bloques. ¿Sí? ¿De qué se tratan estos modelos? Pues estos modelos se tratan de la interacción de sistemas dinámicos, lineales invariantes en el tiempo y no linealidades estáticas. ¿Qué quiero decir con sistemas dinámicos, lineales invariantes en el tiempo? Por ejemplo, pues las funciones de transferencia son las que se pueden usar para representar estos sistemas. Es decir, es interacción de funciones de transferencia con funciones no lineales que van interactuando, van combinándose entre sí para poder describir un sistema de tipo no lineal. Los modelos orientados a bloques más comunes que nosotros podemos encontrar, pues son los modelos de Wiener, los modelos de Hammerstein y los modelos de Wiener-Hammerstein, ¿no? ¿De qué se trata un modelo de Wiener? Pues se trata de un sistema dinámico, es decir, puede ser este bloque una función de transferencia y seguido de una no linealidad. Por otra parte, pues la permutación de esto da lugar a un sistema de Hammerstein, en donde primero va la no linealidad y luego va el sistema lineal, o el sistema de Wiener-Hammerstein, en donde dos sistemas dinámicos hacen sándwich a una no linealidad para representar un proceso, ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos de estructura que, como les decía, son los más comunes. Aparte de esto, existen muchas estructuras más en el ámbito, en el mundo de los modelos orientados a bloques, que me permiten a mí, pues, determinar o construir un proceso no lineal basado en este tipo de sistemas. ¿Cómo represento yo las funciones no lineales? Porque la función lineal yo ya lo sé, lo puedo hacer a través de una función de transferencia, ¿no? Pero la función no lineal, ¿cómo la represento? Pues hay varias formas, quizá la más sencilla es una forma polinómica, en donde yo tengo un polinomio de grado n, y la tarea pues sería estimar los coeficientes de ese polinomio, pero no siempre es eficiente estimar no linealidades con polinomios. ¿Por qué? Porque puede haber no linealidades complejas
que demanden polinomios de alto grado, y mientras más alto es el grado de un polinomio, este se vuelve más sensible. ¿Qué quiere decir más sensible? Que ni bien muevo un coeficiente, el polinomio se dispara hacia otra zona. Entonces, no es tan bueno utilizar polinomios. Puede utilizarse, por ejemplo, funciones por pedazos para hacer interpolaciones lineales, uniendo puntos. Puede utilizarse splines para hacer interpolaciones cúbicas, por ejemplo, redes neuronales, lógica difusa, etc. Es decir, la no linealidad hoy en día dentro de los modelos orientados a bloques puede ser representada de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, aquí en el sistema que veíamos en el ejemplo anterior, que hemos modelado y el sistema no responde como yo quería, miren, con la misma función de transferencia, pero agregándole una función polinómica de bajo orden, he logrado yo pues modelar mi sistema de una manera muy eficiente. Fíjense y miren que la dinámica no ha cambiado, ¿no? La dinámica no ha cambiado, es la misma. Lo que va cambiando simplemente es la ganancia estática que tiene este sistema. Acá yo no le veo porque no es la forma, no está representada en forma factorada, pero pues la ganancia estática siempre está presente en el sistema, y esa ganancia estática, cómo va cambiando en función de la zona donde opere el sistema, se ve representada por esta relación de aquí, por una relación cuadrática, ¿no? Pues existen muchos procesos que pueden tener este tipo de relación no lineal, sin embargo, pues no es la única, ¿no? Y de hecho yo no puedo decir mi sistema va a tener una relación cuadrática o va a tener una relación cúbica o a la cuarta o a la quinta. Eso yo no conozco, ¿no? Por eso no es tan bueno utilizar los polinomios. Lo más eficiente es utilizar las funciones por pedazos, es decir, dividir un plano con diferentes puntos y que haya interpolaciones entre esos puntos para ir construyendo pues, una función no lineal que puede tener cualquier forma, ¿no? Que puede tener cualquier forma. Entonces, para identificar este tipo de sistemas en donde yo tengo que identificar la parte dinámica lineal y la parte no lineal, que vemos que de manera muy eficiente sería a través de funciones por pedazos, yo voy a ver a continuación una estrategia muy interesante, muy buena, que es la de los algoritmos evolutivos. ¿De qué se tratan? Pues los algoritmos evolutivos. Estos algoritmos pues son métodos de optimización. Ahí pues estamos dando una pista de en qué se resume la identificación de un sistema. Pues la identificación de un sistema generalmente se resume a un problema de optimización. A un problema de optimización y búsqueda en donde yo trato de encontrar los mejores valores de los coeficientes de mi estructura para poder reproducir el modelo de manera eficaz. ¿Por qué se llaman algoritmos evolutivos? Porque están basados en postulados de la evolución biológica, ¿no? Generalmente este tipo de algoritmos son utilizados para resolver problemas con espacio de búsquedas extenso y de tipo no lineal, es decir, donde la optimización es no convexa, donde yo puedo tener varios mínimos y donde un método tradicional, un método matemático de optimización no puede a mí garantizarme la convergencia. Entonces, en ese sentido, yo puedo utilizar un algoritmo evolutivo. Una de las desventajas que puede tener este tipo de algoritmos es principalmente el coste computacional. Pues son algoritmos iterativos y pues la búsqueda de una solución se puede dar con muchas iteraciones, es decir, necesito un coste computacional elevado. Y otra de las quizá desventajas es el hecho de que no siempre yo puedo llegar al mínimo global, pues es decir, a la mejor solución. Puedo llegar a soluciones que estén muy cercanas al mínimo global y eso dependerá de cómo yo haya parametrizado mi problema y cómo yo haya diseñado mis operaciones genéticas para el algoritmo, ¿no? Pero, sin embargo, pues las soluciones cercanas al mínimo local, pues generalmente son soluciones buenas, ¿no? Que satisfacen el comportamiento de un modelo del cual yo estoy estimando, ¿no? ¿De qué se trata esto de los algoritmos evolutivos? Pues un algoritmo evolutivo está basado en una población de individuos, ¿sí?
y cada individuo representa una solución al problema de optimización. La idea es que estos individuos, que son una solución al problema, vayan evolucionando a través del tiempo, a través de las generaciones, debido a operaciones genéticas de cruce y mutación, y una vez que van evolucionando, pues obviamente su evolución va a estar marcada por el hecho de que van mejorando, ¿no? Si un individuo no mejora, si un individuo es peor que otro, es muy probable que ese individuo sea reemplazado por uno nuevo que tenga mejores características, en este caso hablando de la identificación de sistemas, un individuo que pueda reproducir de mejor manera el comportamiento de un sistema dinámico. Los algoritmos genéticos, pues basados en población de individuos, lo que hacen es que, o lo que se hace internamente es que cada individuo compite constantemente en cada generación por su supervivencia, ¿no? Si el individuo deja de ser bueno, pues simplemente es desechado de la población. ¿Cuáles son las partes que integran un algoritmo evolutivo? Pues son principalmente tres etapas. Una etapa de inicialización, que es una etapa muy crítica, crucial en esto de los algoritmos evolutivos, porque de eso, de la población inicial, va a depender mucho, va a depender cómo mi algoritmo va a evolucionar, cómo va a ir cambiando, y la inicialización debe estar hecha dentro de un espacio de búsqueda adecuado. Yo no puedo inicializar un algoritmo evolutivo con soluciones que estén muy alejadas, ¿sí? O que el espacio de búsqueda sea demasiadamente grande, ¿no? El algoritmo evolutivo está preparado para tratar con eso, pero pues puede darse el caso de que requiera demasiadas iteraciones porque el espacio de búsqueda, es decir, por dónde yo me voy a mover para buscar una solución, ese espacio sea demasiadamente grande. La evolución, como decíamos, está marcada por operaciones genéticas de cruce y mutación. Esto es lo que les permite a los individuos ir mejorando en cada una de las generaciones. Bueno, mejorando y empeorando, ¿no? Pues si es que empeora, se desecha, si mejora, sigue siendo parte de la población. Y luego viene la selección, es decir, con qué elementos o con qué individuos yo me voy quedando en cada una de las generaciones en función de una solución que yo estoy buscando, ¿no? Lo primero, como les decía, y lo crucial dentro del algoritmo evolutivo, pues es la codificación del problema. Es decir, cómo voy a estructurar yo mi individuo o mis individuos para que estos vayan compitiendo entre sí. Nosotros debemos tener claro, pues, primeramente, qué es lo que estamos queriendo identificar. En este caso, yo he seleccionado un modelo de Wiener, que era una de las estructuras típicas de modelos orientados a bloques, en donde yo tengo un sistema dinámico lineal, ¿sí? Seguido de una no linealidad estática. Entonces, lo que me queda a mí, o lo que yo tengo que hacer es identificar los parámetros de este modelo de aquí, de este bloque de aquí, y los parámetros de este bloque de acá. Entonces, yo debo identificar qué es lo que quiero hacer y luego debo codificar mi problema, ¿sí? Darle una estructura al individuo de manera que se contenga ahí todos los parámetros que yo quiero estimar, ¿no? En este sentido, por ejemplo, al sistema LTI lo voy a representar por una función de transferencia, en este caso de forma factorizada, y las variables a estimar va a ser los polos y los ceros que tiene el sistema. Cuando yo logre ubicar los polos y los ceros de mi sistema, voy a tener identificada la dinámica del sistema. Y para la parte no lineal, yo voy a usar una función por pedazos. Voy a usar seis breakpoints o 6 puntos dentro del espacio de búsqueda para que estos 6 puntos vayan moviéndose e interpolando y generando una función no lineal en función de las características de mi proceso. Entonces, ¿cómo voy a codificar yo mi individuo dentro de la población? Esto es muy crítico, ¿no? El individuo debe codificarse generalmente con una estructura o con un array, ¿sí? En donde se contenga toda la información que yo quiera buscar. Este de aquí, pues, para el caso del modelo de Wiener que yo estoy queriendo identificar, el individuo va a tener la siguiente estructura. Aquí va a estar la posición del cero, seguido va a estar la posición de los polos,
seguido va a estar las coordenadas en X de los puntos de la función no lineal y las coordenadas en Y de los puntos de la función no lineal. Esta va a ser la estructura de un individuo y a cada elemento que está dentro del individuo, dentro del mundo de los algoritmos evolutivos, se le conoce como gen, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a inicializar mi algoritmo evolutivo? ¿No? Pues la inicialización consiste en crear una población inicial. Esta población inicial debe tener ciertas características, como les decía, es algo crítico la inicialización, y aparte de eso, pues yo tengo que inicializar mi algoritmo con una población lo suficientemente grande, ¿no? Para que haya diversidad y en función de esa diversidad el algoritmo evolutivo irá respondiendo. Si yo tengo un problema crítico, un problema complejo, como por ejemplo este sistema de Wiener, que tiene pues muchos parámetros por estimar, en problemas críticos como estos, yo no puedo hacer una población inicial de 5, de 10 individuos, ni de 100, ni de 200, ¿no? Esto pues, mientras más grande es la población inicial, pues el algoritmo va a tener muchas más posibilidades de llegar hacia el mínimo local, hacia el mínimo que yo estoy buscando. Entonces, no tengo que medirme en esto de aquí, ¿no? Pues la población tiene que ser una población lo suficientemente grande para que haya diversidad. Entonces, ¿de qué se trata la población inicial? En crear, pues, muchos de estos individuos, como el que vemos acá abajo, pero no pueden ser iguales todos. Si es que todos son iguales, no habría diversidad y eso de ahí es una complicación porque mi algoritmo genético no va a evolucionar de manera eficiente. Yo tengo que inicializar la población, tengo que crear muchos individuos y esos individuos deben tener diferente, no estructura, la estructura va a ser la misma, pero diferentes genes, ¿sí? Entonces, para definir, ¿sí? Una población inicial, yo tengo que tener en cuenta el espacio de búsqueda, es decir, por dónde van a estar mis individuos, ¿sí? Por dónde se van a mover. Y este espacio de búsqueda también tiene que ser lo suficientemente, no grande, puede ser suficientemente grande o a veces suficientemente pequeño para ayudarle o darle las facilidades a que el algoritmo pueda converger de manera muy eficiente. Como les decía, pues un algoritmo evolutivo debe estar preparado para tratar con espacios de búsqueda grandes, ¿sí? En el caso de que el espacio de búsqueda sea muy grande, pues necesitará más iteraciones. En el caso de que el espacio de búsqueda sea más pequeño, pues serán menos iteraciones. Pero ojo, pues yo no puedo limitar mucho el espacio de búsqueda porque puedo estar dejando al lado muchas soluciones y a lo mejor una de estas es un mínimo local, es decir, es la mejor estructura de modelo que se puede dar, que yo estoy buscando y pues si no le considero el espacio de búsqueda adecuado, pues esta se puede quedar afuera. Entonces yo no podría aquí, por ejemplo, hacer lo que he puesto acá en la gráfica, darle un espacio de búsqueda de menos infinito a más infinito, que quiere decir que todos los genes, ¿sí? Pueden tomar valores de menos infinito a más infinito. Yo tengo que ir obteniendo pistas de mi sistema que me permitan definir de manera adecuada el espacio de búsqueda. Por ejemplo, si yo estoy hablando aquí de polos, los polos no pueden tomar valores positivos, porque si toman valores positivos, el sistema se hace inestable. Entonces, podría ser que yo los polos vayan únicamente de menos infinito hasta cero. Sin embargo, pues, sigue siendo un espacio de búsqueda muy grande. Pues yo tengo que tratar de dar la mayor cantidad de información al algoritmo para que este luego no se complique, ¿no? Entonces, para identificar un sistema no lineal y darle esa pista al algoritmo, un buen punto de partida sería pues identificar un modelo lineal, un modelo que me diga a mí cómo está la dinámica del proceso. Si bien es cierto, este modelo identificado no va a ser lo suficientemente bueno, porque si yo estoy hablando de un proceso no lineal, el modelo lineal que yo estime a lo mejor está contaminado por el ruido, por la no linealidad. Entonces voy a tener yo un sesgo, una variación. Es decir, los coeficientes que yo estime de ese modelo lineal pueden ser buenos a lo mejor en una pequeña zona de operación, pero no tan buenos en otra zona. Entonces, sin embargo, esto de aquí puede ser un punto de partida porque
la estrategia que se utilizó para identificar este sistema lineal, pues está basada asimismo en una optimización y de seguro esto pertenecerá a algún mínimo en el cual el sistema puede reproducir de manera muy eficiente la zona donde yo he identificado mi proceso, ¿no? Entonces, yo identifico mi modelo lineal a sabiendas de que no va a ser tan bueno y luego voy a tener que ajustar esos parámetros, pero yo de seguro conozco y sé que, pues si no son estos valores de polos y ceros, de seguro estarán muy cercanos una vez que yo ya esté tratando con el sistema no lineal como tal. Entonces yo puedo definir un espacio de búsqueda alrededor de estos polos y ceros del sistema lineal, sabiendo de que este sistema lineal no es perfecto, ¿no? Está sujeto a imperfecciones por la no linealidad, pero la dinámica está por ahí. Entonces yo puedo fijar espacios de búsquedas en forma de cuadrados, de rectángulos, alrededor de los polos y alrededor de los ceros para que los individuos de mi población se vayan moviendo alrededor de estos puntos o enmarcados dentro de estos espacios de búsqueda que yo he dado. Una vez que ya he identificado el modelo lineal, pues y he definido el espacio de búsqueda en el cual se van a mover los polos y los ceros de mi sistema, yo debo diseñar una señal y excitar al proceso para identificar la parte no lineal de este. Estas señales, pues generalmente son señales con grandes cantidades de datos y algo hay que estar consciente y quizá es una desventaja de los sistemas no lineales. Yo debo estar consciente que la identificación de un sistema no lineal demanda de grandes cantidades de datos. Yo no puedo identificar un sistema no lineal con 2 o 3 escalones, ¿no? Si yo hago eso, puedo obtener un modelo muy pobre, ¿no? Un modelo muy pobre. Mientras más grande es la cantidad de datos que yo utilice, más preciso será mi modelo. Tratándose de un modelo no lineal, pues nunca hay que medirse en la cantidad de datos. Si bien es cierto, el tiempo del experimento va a durar mucho, sin embargo, pues si es que se hace esto en tiempo muerto, es decir, fuera de la operación del sistema, pues no habría ningún tipo de inconvenientes. Y lo que yo tengo que hacer, pues, es dar grandes cantidades de datos y con eso yo puedo obtener un modelo mucho más eficiente. Ahora, ¿de dónde saco información para el espacio de búsqueda de la no linealidad? Pues es muy sencillo. Si es que yo recuerdo la estructura de Wiener que estoy yendo a identificar, esta estructura tiene pues una entrada y tiene una salida y la no linealidad se va a mover entre la entrada y la salida. Es improbable que el sistema, luego de que entre a la no linealidad, tome valores más allá del valor máximo de la salida o un valor mínimo más abajo del valor mínimo de la salida. Entonces, por esto, yo defino el espacio de búsqueda, que es un espacio de búsqueda lo suficientemente grande que va a abarcar todas las posibilidades de la no linealidad, es decir, entre el valor mínimo de la señal de entrada y el valor máximo de la señal de entrada en el eje X y en el eje Y, pues yo defino los valores mínimos y máximos de la señal de salida. En esta parte esta recta que está aquí debe irse deformando para darme la forma de la no linealidad que tiene mi proceso. Entonces, como yo tengo que construir una población inicial, lo que puedo hacer es, en función de esta recta y en función de la ubicación de los polos y ceros de mi sistema lineal que identifiqué, pues inicializar una población como se puede observar aquí en la figura. Yo, pues, a manera de ilustración, he inicializado una población con 200 individuos, es decir, tengo 200 tipos, 200 diferentes sistemas dinámicos, ¿sí? Acompañados cada uno con una no linealidad, ¿no? Con una no linealidad, y estos puntos deben irse moviendo, deben ir mutando, deben ir cruzando para ir formando la no linealidad, y aparte de eso, el sistema dinámico que yo tenía, que era imperfecto, recuerden, por la no linealidad, a medida que se va capturando la no linealidad, también se irán ubicando los polos y los ceros en el lugar preciso, donde deben estar, ¿no? Entonces, una vez que yo he creado la población inicial, pues sería en función de esta estructura de individuos. Es decir, si yo escojo una población inicial de 1000, yo debería tener 1000 vectores de estos y cada uno
en su parte interna, es decir, los genes deberían ser diferentes. Mientras más diferentes son, es mucho mejor. Entonces, para crear esto de aquí, uno puede hacer pues variaciones aleatorias de 1 o 2 puntos, un polo, de 2 polos, ir dándole variaciones de manera aleatoria para que haya diversidad en la inicialización del algoritmo, ¿no? Luego de que he creado mi población inicial, lo que me queda a mí es evaluar esta población, ¿no? Evaluar la población inicial todavía no está sujeta a ninguna operación ni de cruce ni de mutación, no ha hecho nada todavía el algoritmo, solamente he creado una población inicial. Ahora yo tengo que ver cómo está esa población inicial y tengo que evaluar. Entonces, ¿cómo evalúo? Cojo la parte dinámica del sistema, la simulo, luego de que simulo, hago una interpolación con los puntos X y Y de la no linealidad y encuentro cómo está respondiendo cada uno de los individuos. Y una forma de ver cómo está respondiendo cada uno de los individuos es comparándole con los datos reales. En este sentido puede utilizarse criterios del error medio cuadrático, el error absoluto, etcétera, ¿no? Pues hay diferentes criterios y esto de aquí se le conoce como la función de coste dentro de un proceso de optimización. Lo que se hace es restar el valor simulado de mi modelo, restar el valor real menos el valor simulado de mi modelo para evitar problemas de signo, lo elevo al cuadrado, sumo y saco el promedio y ese es el error que me está generando mi modelo. Entonces, mientras más efectivo sea mi modelo, pues el error de aquí deberá tender a cero, ¿no? Y de eso se trata la optimización, de hacer que el error vaya siendo lo más bajo posible y de esa manera yo me estoy garantizando que mi modelo simulado se está aproximando al modelo real. Entonces sería esto, ¿no? Visto así ya desde varios vectores, por ejemplo, en la herramienta que yo programe, tengo yo una estructura de un individuo, la cual le simulo y calculo el error comparándolo con la parte real. Por ejemplo, acá pues he puesto que el individuo 2 tiene el error más bajo, entonces este es el mejor individuo de la población. Entonces, al ser el mejor individuo de la población, es un candidato ideal, un candidato apto para pasar a la siguiente generación. Por ejemplo, este individuo que genera un error de 10.2 es un candidato ideal para que salga de la población. Entonces, este individuo de aquí debe ser reemplazado, pero para ser reemplazado de aquí, pues yo tengo que tener un individuo que sea mejor. Y ese individuo que sea mejor debe venir producto de mutaciones o de cruces para que se vaya generando un error mucho menor y hacer el reemplazo. Vamos ahora a ver cómo hacer las mutaciones dentro de un algoritmo genético, ¿no? Pues para hacer las mutaciones, generalmente una mutación es que un padre, es decir, un vector, un individuo seleccionado al azar de la población, yo le tomo, hago que ese individuo genere un hijo. El hijo lo que hace, o heredero, lo que hace es heredar pues casi todas las características de su padre, pero un gen debe mutar. Pues yo he señalado un gen, ¿no? Pues, y esto no hay ninguna regla dentro de la identificación de sistemas no lineales. Puede ser que sean 2, 3, los que sean, ¿no? Entonces, yo he puesto que este gen de aquí, pues, que heredó del padre va a mutar, por lo tanto va a cambiar. ¿Y cómo lo hago cambiar? Pues simplemente le doy otro valor. Puede ser un valor aleatorio, pero considerando siempre que ese valor debe estar dentro del espacio de búsqueda, ¿no? Dentro del espacio de búsqueda. Entonces, eso es muy sencillo, el algoritmo evolutivo, pues hago que un vector sea igual al otro y selecciono al azar uno de los genes y lo hago que cambie. Eso puede ser un ejemplo de mutación. Un ejemplo de cruce, para hacer un cruzamiento, yo, por ejemplo, puedo seleccionar 2 individuos al azar. Un individuo va a ser el vector padre y el otro individuo el vector madre. Y entre los dos cruzarán información para producir un vector hijo. Como en este caso yo he seleccionado una forma de cruce en las cuales el padre hereda la parte dinámica, es decir, los valores de los polos y los ceros, y la madre hereda hacia el hijo toda la parte de la no linealidad. Entonces, la idea es ver qué tan bueno es este hijo, ¿no? Entonces, para ver qué tan bueno es este hijo, yo tengo que encontrar
¿Qué error me está produciendo? Simulo, saco la parte dinámica, encuentro la salida, luego esa salida le meto la no linealidad, interpolo y veo qué tan bueno es el hijo, ¿no? Entonces, en función de qué tan bueno es, yo voy a ver si es que forma o no parte de la siguiente generación. Eso se hace a través de la selección. Por ejemplo, la selección asimismo puede ser de manera aleatoria y yo puedo seleccionar uno o varios individuos de la población y hacer que compitan con el hijo que he generado. Esta competición principalmente lo que hace pues, es comparar el error, ¿sí? Y si es que el hijo tiene un menor error que uno de los individuos que yo he seleccionado dentro de la porción de la población, lo que hago es reemplazar, ¿sí?, el hijo por el individuo que peor error tiene. De esta manera, pues yo estoy desechando los peores errores y estoy propendiendo, estoy llevando que los hijos que tengan menores errores sean introducidos en la población. Puede darse también el caso de que el hijo tenga un error muy grande, entonces de seguro si entra a competir no gana, simplemente lo que se hace es desechar al hijo y volver a repetir el proceso. En otras palabras, pues de una forma muy básica, ¿cómo funcionaría el algoritmo genético? Lo primero que hago es inicializo la población, es decir, creo varios vectores, varios individuos con diversidad genética, evalúo la población inicial para tener el índice de error de cada uno de los individuos y luego empiezo el algoritmo evolutivo. En este caso dice desde 1 hasta G. ¿Qué quiere decir G? Es el número de generaciones. Aquí hay dos parámetros que uno debe dar. Por ejemplo, la población inicial, el tamaño, cuántos quiero que sean, 1000, 10.000, 100.000, y el número de generaciones, es decir, cuántas generaciones va a ir evolucionando el algoritmo genético para llegar al final. Muchas de las veces no siempre el número de generaciones es el que me determina cuándo para el algoritmo. Puedo yo establecer otro tipo de índices, como por ejemplo el error, ¿no? Cuando el error es menor a 1 por 10 a la menos 3, detengas el algoritmo. Entonces, sin que llegue al final de las generaciones, yo puedo detener esto de aquí y decir, pues, esta es la mejor solución, ¿no? De todos modos, pues, G es el número de generaciones y lo que hace el algoritmo evolutivo, ¿qué es? Pues, aquí si quieren, ustedes pueden hacer mutación y cruce. En este caso, yo he seleccionado o mutación o cruce. Entonces, ¿qué hago? Creo un número aleatorio, si es que es menor que 0,5 hago una mutación, si es que es mayor que 0,5 hago un cruce. Cualquiera de estas dos operaciones genéticas me genera un hijo, evalúo el error del hijo y hago que compita con ciertos individuos de una población. Asimismo, puedo coger una porción y hacer la competición, es decir, una comparación con 10 individuos, hago la comparación con los 10 y si el hijo le ganó a alguno de ellos, pues el hijo pasa a ocupar su lugar y pasa a la siguiente iteración. Entonces, de nuevo, ¿qué hace? Selecciono un padre, le hago que mute, le hago que cruce y de nuevo entra la competición. Entonces, eso se basa, el algoritmo evolutivo es bastante sencilla, la programación es bastante sencillo. Aquí lo más crítico es la codificación del problema y la definición del espacio de búsqueda, ¿no? Entonces aquí tenemos el proceso dinámico de una célula Peltier, ¿no? Que es un dispositivo que se utiliza para controlar la temperatura. Lo que tenemos acá es pues, que en principio se identificó un modelo lineal, se validó ese modelo lineal y pues observamos esto. Como vemos, los datos en rojo, que son los datos reales, no siguen de manera, el modelo no sigue al proceso de forma eficiente, ¿no? En algunos lados se aproxima bastante bien, en otros lados pues no llega a los valores donde tiene que llegar. El hecho de que no llegue a los valores donde tiene que llegar quiere decir que la ganancia estática está cambiando y por lo tanto los modelos orientados a bloques son un buen candidato para poder modelar ese sistema. Entonces lo que yo hice pues es utilizar el algoritmo genético, le di 100.000 generaciones y una población inicial de 5.000 individuos. Luego, pues, de cada que iba evolucionando el algoritmo, se llegó a una parte final en donde los puntos se fueron moviendo en el espacio de búsqueda y fueron formando este tipo de no linealidad. Luego, el modelo que me salió a mí del algoritmo evolutivo, yo lo simulé y lo comparé con datos reales y pude pues obtener lo que se ve ahí en la gráfica. Vemos un seguimiento prácticamente perfecto del 99%
de mi proceso es porque yo ya le he incorporado la no linealidad al sistema, ¿no? Algunos otros ejemplos, se ha aplicado este tipo de algoritmos, por ejemplo, en un circuito electrónico que está formado por dos filtros, y en el medio de los filtros, pues existe transistores y diodos. Eso lo que hace es darle una no linealidad al sistema. Se ha procedido a identificar una estructura de Wiener-Hammerstein, es decir, dos sistemas dinámicos por afuera, haciendo sándwich a una no linealidad. Entonces, se ha utilizado el mismo concepto, funciones por pedazos, los puntos se han ido distribuyendo en el espacio para dar forma a esta no linealidad. Acá lo que tenemos, pues, es la salida real del sistema, que está en azul, lo que está en gris es el error del modelo lineal, y la línea que está en negro es el error del modelo no lineal, que pues prácticamente está en cero. Entonces, tenemos un muy buen porcentaje de coincidencia, ¿no? Bien, algunos comentarios finales de este webinar. Pues los algoritmos evolutivos tienen mucho potencial para resolver problemas de optimización no lineal, es decir, problemas complejos con varios mínimos. Hemos visto que cómo crear un algoritmo evolutivo, recuerden, pues hacer la población inicial, luego las mutaciones y los cruces. No existe teorías, existe formas que les dicen cómo hacer mutaciones, cómo hacer cruces, pero estas pueden ser personalizadas y uno las puede hacer en función de las necesidades que uno tenga, ¿no? La idea aquí, o la clave, está en cómo parametrizar el problema y cómo definir el espacio de búsqueda, ¿no? Generalmente este tipo de algoritmos demandan, como les decía, muchas generaciones para llegar a una solución, por lo que su coste computacional puede ser elevado, ¿no? Si es que ustedes quieren mayores detalles sobre la presentación, pues pueden referirse a este artículo científico que se puede ver en la parte de abajo, que se llama WHA, An Evolutionary Algorithm for Wiener-Hammerstein System Identification, que está publicado en una revista que se llama Complexity. Ahí pueden encontrar muchos más detalles sobre todo lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Si es que tienen alguna consulta personalizada, igual pueden dirigirse a mi correo jzambranoa@ups.edu.es. Y pues, sobre todo, les invito a que conozcan o que tengan más información acerca de nuestro programa de posgrado dentro de www.ups.edu.es. Dentro de oferta académica, en la sección de posgrados, podrán encontrar ustedes toda la información sobre el programa de maestría en electrónica y automatización, el cual pues motivó este webinar, esta clase virtual para las personas que estén interesadas, ¿no? Pues si alguien tiene alguna pregunta al momento, vamos a dejar abierto el chat para que lo hagan. En caso contrario, pues estaríamos dando por cerrada esta clase de aquí. Bien, vamos a dejar el chat abierto. Voy a cortar el video y vamos a dejar el chat abierto para que si alguien tiene alguna pregunta la puedo hacer, o si no, pues de manera interna pueden referirse al correo que les he dejado.